Sucede que, habilítenme, por favor, no puedo. Ahora sí, gracias. A ver, veamos. Bien, entonces, como les decía, en 1990 las elecciones las va a ganar en segunda vuelta Alberto Fujimori. ¿Ah? Y te dije que hubo una pregunta de examen, ¿no? Decía, ¿con los votos de quién ganó Alberto Fujimori en el 90 en segunda vuelta? Obviamente la respuesta es con los votos del APRA y de la izquierda, obvio, porque recordemos que la candidatura de Mario Vargas Llosa va a ser vista como el partido, el candidato de la oligarquía, el candidato de los empresarios, y en cambio Fujimori el candidato del pueblo. Bueno, entonces el APRA va a apoyar esa candidatura, obviamente, en segunda vuelta, y la izquierda y van a ganar. Y así tenemos entonces el gobierno de Alberto Fujimori, es un tsunami Fujimori, raza, dice, gana las elecciones del 90. ¿Mm? Y él prometió hacer un ajuste económico, pero sin shock, pero lo hizo, ¿no? Cambió de opinión. Ahí tenemos al ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, con su frase famosa, que Dios nos ayude. Porque lo que hizo es aplicar el shock. ¿Qué significa shock? Sinceramiento de precios. Sinceramiento de precios. ¿Ya? Es decir, va a quitar el subsidio, quita los subsidios. Al quitar el subsidio, el empresario importador compra el dólar caro como estaba y obviamente vende lo que ha importado a su precio real. Eso es el shock económico. Entonces, ahí empieza el gobierno de Fujimori aplicando el modelo neoliberal o el programa económico ortodoxo. ¿Por qué ortodoxo? Porque nuevamente vamos a seguir los lineamientos que nos marca el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Regresamos a la ortodoxia. ¿Es lo que iba a hacer Mario Vargallosa? Bueno, y obviamente hay una reprogramación de la deuda externa. Recuerda que con Alan García estábamos pagando, pero muy poco, un mínimo, ¿sí? Entonces por eso nos habían cerrado las puertas de crédito externo. Y ahora con Fujimori se renegocia ello. Y empieza el Fujishock, lo que ya hemos dicho, ¿no? El ¿Cómo puede sinceramiento ganar de precios. Fujimori? Increíble. ¿Aló? ¿Pregunta? Ah, no sé, escuché algo por ahí. Entonces, obviamente aumentan los precios, vamos a pagar lo que deberíamos estar pagando, ¿sí? Aumenta las exportaciones de materia prima y las importaciones de productos terminados. Abre la puerta al mercado internacional. Por eso exportamos más e importamos más. También promueve la inversión privada extranjera. ¿A través de qué? De la venta de empresas públicas, o sea, privatización. Recordemos que Alan García había estatizado algunos bancos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Continental ahora lo van a vender. Ahora es el BBVA, ¿no? La compañía de teléfonos, por ejemplo, Entel Perú va a ser vendida y se va a llamar Telefónica del Perú, una empresa española, ¿no? En fin, entonces así se va a ir vendiendo pero lo malo dice que fue que esas empresas fueron subvaloradas, o sea, al, se remataron las empresas. Aparte de ello, con estas privatizaciones, el nuevo dueño de la empresa obviamente va a pasar a retiro a muchos trabajadores, ¿no? Recuerda que una empresa estatal trabajaba a pérdida por la corrupción. Una empresa estatal que solamente necesitaba 200 trabajadores, imaginemos, pero en el gobierno aprista se habían creado 100 puestos de trabajo más. Entonces, el Estado cubría todos esos gastos. El empresario que compre esta empresa no va a estar pagando todos esos sueldos, ¿no?
tiene que pasar a retiro, porque es un excedente que hay de trabajadores. Entonces se va a incentivar a los trabajadores estatales a que cesen. Por ejemplo, la jubilación es a los 65 años. Si tienes 60, te faltan 5 años para para empezar tu jubilación, entonces te retiras antes, ¿no? Se crea también una nueva moneda para reemplazar a la moneda que está totalmente devaluada, los intis, el nuevo sol. Un nuevo sol es igual a 1 millón de intis. Un sol que tenemos es 1 millón de intis, ¿ya? Se hace también un reajuste fiscal creando la SUNAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, para recaudar mejor los tributos, ¿no? Para recaudar mejor los impuestos. Se crean otras instituciones como Indecopio, Ciptelo, SINER, SUNAS, etcétera. ¿Sí? Todo para tratar de restablecer la economía en el país. Entonces, con estas medidas económicas, el Perú se reinserta a la economía mundial. Y recordemos que en 1990, a nivel internacional, se había reunificado Alemania y había caído el muro de Berlín en el 89. En el 90 se reunifica Alemania y en el 91 va a desaparecer la Unión Soviética. Entonces, esa guerra fría que nos dejó la Segunda Guerra Mundial va a llegar a su fin en el 91. Y en ese contexto, entonces, va a quedar el sistema capitalista, ¿no? Y todos los países del mundo van a negociar entre todos. La globalización mundial. Y dentro de eso, Fujimori va a hacer que el Perú integre APEC. ¿Sí? ¿Saben lo que es APEC, no? Es un foro de cooperación económica Asia-Pacífico, APEC. Entonces, eran momentos de cambio. Por otro lado, Fujimori no había ganado el Parlamento, no tenía mayoría, entonces va a decidir cerrar el Congreso, supuestamente por una oposición del Congreso a las medidas económicas o con la lucha contra el terrorismo, según Fujimori, ¿no? Entonces, el Congreso le había dado una serie de potestades a Fujimori para legislar para acabar con el terrorismo y mejorar la situación económica. Pero Fujimori adujo de que el Congreso era en realidad obstruccionista, que le estaban bloqueando ciertas leyes que iban a favorecer al país. Y por eso cerró el Congreso. ¿Sí? El Congreso de la República fue cerrado de una forma ilegal, grabó el mensaje, no lo va a hacer en vivo, ¿ya? Disuelve el Parlamento violando la Constitución del 79 y obviamente la democracia. Obviamente en ese tiempo los peruanos pues eh, no vamos a estar con esas situaciones y vamos a apoyar a Fujimori, ¿no? El pueblo estaba feliz con que cierre el Congreso. Bueno, entonces ahí tenemos a Fujimori cerrando el Congreso, el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Supuestamente iba a luchar contra la corrupción, va a haber cambios en el poder judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera. La idea era quitar a los jueces corruptos, poner jueces probos, ¿no? Independientes, en fin, morales, etcétera. Pero no va a ser así. A partir de este cierre del Congreso, Fujimori va a tener después mayoría en el Congreso, sacará una nueva constitución y bueno, se convierte en un dictador el caballero este. Justamente en el año 92 se va a convocar un Congreso Constituyente Democrático, CCD, que elaborará la Constitución de 1993, en donde esta Constitución de mayoría fujimorista obviamente va a permitir la reelección presidencial por una sola vez, ¿ah? Por una sola vez. Y que permitía que los congresistas sea una sola cámara con 120 congresistas. Más tarde ya habrá una reforma donde se aumentan 10 congresistas más para que sean 130. Pero justamente antes de eso se va a dar un golpe al terrorismo. Hay un periodista que se llama Gustavo Gorriti y él afirma de que Fujimori tuvo la oportunidad de capturar a Abimael Guzmán en 1990.
pero que no lo había hecho, no había dado la orden de captura, porque todavía necesitaba a Guzmán libre para tener un pretexto y cerrar el Congreso, ¿no? Y inclusive menciona este periodista de que en el 92 Fujimori ni siquiera estaba al tanto del trabajo del GEIN, el GEIN que es el que va a dar el fruto, ¿no? Va a capturar a Guzmán, el cachetón, el Grupo Especial de Inteligencia, ya sabemos cuándo nació eso. Y bueno, entonces se captura a Guzmán en el 92 y y empiezan a recapturar a otros terroristas como Víctor Polay Campos, ¿no? Que se había escapado de la cárcel de máxima seguridad. Pero también había surgido el Grupo Colina integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, donde se van a encargar de dar golpe por golpe a los terroristas. Si los terroristas mataban 10 policías, pues este Grupo Colina mataba 20 terroristas. Entonces, así se les va a acusar de cometer los crímenes de Barrios Altos y de la Cantuta, los profesores o un profesor y alumnos de la Cantuta. En la universidad se llama Enrique Guzmán Ibai, ¿no? Más conocida como la Cantuta. Bueno, entonces por eso es que Fujimori fue condenado a prisión por 25 años, ¿no? En el año 2009. Estaba purgando pena por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta, el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Pero ya saben ustedes que PPK lo va a indultar en el año 2017, ¿no? Entonces por eso Fujimori ahora está libre. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Y a partir de esos años 92, Fujimori se va a convertir en un dictador y va a tener todo el poder. ¿Sí? Después supimos de que grababa a las personas, sobre todo Montesinos, ¿no? En 1995 se llevan a cabo nuevas elecciones y vence al candidato Javier Pérez de Cuellar, exsecretario de la ONU, un peruano exsecretario de la ONU. Además de esto, en el año 1996, el Congreso Fujimorista le va a preparar el camino a la reelección de Fujimori, sacando la famosa ley de interpretación auténtica. Esa ley el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional, ¿ya? Y hay tres jueces que van a votar en contra de esta ley de interpretación auténtica, jueces del Tribunal Constitucional. Y como son los miembros del Congreso los que cambian a los miembros del Tribunal Constitucional, pues esos tres jueces van a ser cambiados y van a poner a otros en su lugar y van a insistir con la ley de interpretación auténtica y Fujimori va a poderse presentar el año 2000. ¿Mm? La interpretación era la siguiente. Fujimori, según la interpretación, había sido elegido en el año 79, perdón, en el año 90 con la Constitución del 79, pero en el año 95 fue elegido con la Constitución del 93. Por lo tanto, Fujimori sí se podía presentar al año 2000, porque recuerden que la Constitución del 93 permitía la reelección, pero por una sola vez. Entonces, Fujimori sería la primera vez con el 95 y su reelección en el año 2000. Por lo tanto, sí se podía presentar. Bueno, entonces de esa manera Fujimori llega a las elecciones del año 2000. Con respecto al terrorismo, en 1996 15 miembros del MRTA, liderados por Néstor Serpa Cartolini, ¿ya? Van a tomar la embajada de Japón en Lima y van a tener muchos rehenes, van a irse deshaciendo de algunos de ellos hasta quedarse con unos cuantos, ¿no? Unos 74 más o menos. Y terminó, lamentablemente, con dos miembros de la Operación Chavín de Huántar muertos, un fiscal que murió de paro cardíaco yendo al hospital y dos o tres emergentistas muertos, o sea, todos estaban muertos, pero habían dos o tres que se habían rendido y que los habían ultimado, ¿no? Y por eso es que los miembros de Chavín de Huántar, los comandos, tuvieron que afrontar un juicio, ¿no? Por crimen contra la humanidad, ¿no? Matar a personas que se habían rendido. Bueno, ese fue el último manotazo de ahogado, si queremos llamarlo así, del movimiento MRTA. La idea era capturar estos peces gordos, ministros, etcétera,
y canjearlos por los compañeros que estaban presos, ¿no? Esa era la idea. Terminaron todos muertos ahí. Bien, entonces, pues, de esa manera Fujimori, que estaba en entredicho por casos de corrupción, nuevamente vuelve a tener la popularidad, ¿no? En el país. Desde el golpe de Estado del 92, Fujimori se había convertido en un dictador, como te he dicho, y controlaba los medios de comunicación gracias a que Montesinos compraba las conciencias de los dueños de los canales y prensa, ¿no? También surgieron los famosos periódicos Chicha, los diarios Chicha, de 50 céntimos. El Trome, la Chuchi, el Men, el Popular, etcétera. Y allí se daban noticias, a través de un lenguaje, pues, más popular, con jergas, ¿no? Entonces, y se preparaban noticias falsas, noticias especulativas que distraigan la atención de la gente. Por ejemplo, ahí tenemos ahí Fujimori pide a la Virgen que llora que nos ayude a salir de la crisis. Su madre. O sea que hasta Fujimori iba a pedir a la Virgencita. Después, ¿qué más? Zambos le agarraron cariño a la bella amante de Drácula. Se trata de una mujer que no encontraba entierro en Inglaterra y buscando por el mundo y en un lugar donde enterrarse, la trajeron hasta Ica y en Ica la van a enterrar. La famosa Sarah Helen, ¿no? Bueno, y así entonces, pues, y peor todavía cuando se acercaba el año 2000, ¿no? Hablaban del fin del mundo, en fin, toda una locura. Noticias falsas. Y bueno, para el año 2000, Fujimori se presenta para su reelección y va a enfrentarse a Alejandro Toledo, que convoca a la marcha de los cuatro suyos, porque le había estado robando los votos, ¿no? En fin. Y, pero a pesar de la marcha de los cuatro suyos del año 2000, Alberto Fujimori sigue gobernando el país por tercera vez. ¿Cuándo comenzó la caída del presidente Fujimori? Con el primer Vladivideo. Con el primer Vladivideo. ¿Cuándo sucedió eso, profesor? El 14 de septiembre del año 2000. 14 de septiembre del año 2000 se presenta el primer Vladi video, el video Curi Montesinos. Aquí tenemos al señor Curi con Vladimiro Montesinos y le está entregando unos dolaritos por acá, a cambio de que se cambie de partido político. El señor Curi había sido elegido por el partido de Toledo y extrañamente se había cambiado de equipo para apoyar a Fujimori. Ahora sabemos de que había recibido dinero y a cambio de eso, pues se había cambiado de partido político, un tránsfuga. Comprenderás que fue un gran escándalo. Orden de captura contra Montesinos de inmediato, pero este señor se escapa hacia Panamá. Y como en Panamá no le van a dar refugio, ¿sí? Regresa a Lima. Y Fujimori hace como que lo persigue, arma toda una novela, el chinito. Se lleva a la policía, él encabeza la persecución, vamos a atrapar a este corrupto. Pero Fujimori, al presidente no le compete perseguir a los corruptos ni delincuentes, ¿no? Él no es policía, ese trabajo debe hacerlo la policía, pero él se pone a la cabeza, se lleva a la prensa. Y bueno, mientras eso distrae a los peruanos, inclusive lo televisaron y todo, ¿ah? Eh, Montesinos se fuga a Venezuela. Buena, Chinito, distráelos. Bien, se fuga a Venezuela. ¿Ah? Y obviamente en Venezuela lo va a proteger Hugo Chávez, ¿no? El dictador Hugo Chávez. Y luego Fujimori, y bueno, comenzaron a salir más videos. El video de el dueño de América Televisión, aquí lo tenemos, ¿no? El señor Crucillat, Fernando Crucillat, comprando sus conciencias por otros dolaritos por allí, ¿ves? Muchos dolaritos. Inclusive Gisela Valcárcel, la famosa ceñito, también va a tener su videito con Montesinos ahí. ¿Y quién le había entregado este video al señor Popi Olivera del Frente Independiente Moralizador, este caballerito? Esta señora de acá, Matilde Pinchi Pinch. Según dicen, se había enamorado de Montesinos y como Montesinos no le hacía caso, bueno, pues una mujer despechada le entregó el videito a Popi Olivera y lo sacó. Y como estaban saliendo más videitos, Fujimori temía de que se haga un videito que lo pudiera comprometer a él
y decidió allanar la casa de la esposa de Montesinos para sacar videos. Puso un fiscal falso, allanó la casa de la esposa de Montesinos, se llevaron videos y obviamente esos videos nunca fueron a la policía, sino que fueron a Fujimori, el Palacio de Gobierno. Y Fujimori aprovecha un viaje hacia Brunei, en Asia. ¿Por qué Brunei? Porque allí se iba a llevar a cabo la reunión anual de APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y obviamente, pues, el Congreso le da permiso a Fujimori para que nos represente en esa noble reunión. Así que Fujimori va, obviamente, y se llevó una serie de maletas. Se sospecha que ahí se llevó los videos también. Algunos dicen, yo no sé si eso es cierto, pero siempre hablan de que se llevó lingotes de oro. Bueno, me parece más especulativo eso, pero bueno, lo que menciona. Yo no puedo decir si eso es verdad o mentira. Entonces, la cosa que viaja a Brunei y después de estar en Brunei hace su escala en Japón. No tuvo por qué haber ido a Japón. No estaba programado. Pero bueno, ahí está en Japón y desde Japón ya sabes lo que pasa. Envía su fax de renuncia. Renunció Fujimori en Japón, obviamente tenía que hacerlo allí porque si renuncia acá podían darle orden de impedimento de salida del país y entonces, y bueno, quizás lo iban a meter a la cárcel, ¿no? Así que Fujimori decide renunciar en Japón. Y cuando el Perú hace los trámites de extradición para que Fujimori venga por acá y responda a la justicia peruana, Japón no lo quiso entregar. El Perú le decía, oh, Japón, devuélveme al chinito ese porque él es peruano. No, dijo Japón, aguanta un ratito, Perú. Este señor, Alberto Fujimori, no es peruano, es japonés. Tiene nacionalidad japonesa. Ah, no me fieres, en serio, sí. Y Japón no extradita japoneses. Uy, uy, uy. Entonces tuvo el respaldo de Japón y bueno, pues Fujimori no pudo venir. Inclusive se presentó a ser candidato para el Congreso japonés. ¿Mm? Si buscas en internet debe haber unos videitos al respecto. El Congreso no acepta la renuncia. No, 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 dice Fujimori es un incapaz moral. Por lo tanto, declararon la incapacidad moral del presidente y por lo tanto la vacancia presidencial por incapacidad moral. Entonces el Congreso, o bueno, según la ley, el primer vicepresidente debe ser ahora el que lleve la carga. No lo quiere. El primer vicepresidente no quiso, renunció. Entonces el segundo vicepresidente tampoco quiso, no, gracias, dijo yo paso. Entonces el presidente del Congreso, bien. Entonces, ¿quién era el presidente del Congreso? ¿Quién era? ¿Saben o no? No me vas a decir Paniagua, no, 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 que no, profe, no. El presidente del Congreso era una mujer, ahí la tienes, Marta Hildebrand. Ella era la presidenta del Congreso. A ella le tocaba ser presidente del Perú, pero comprenderás que la situación de su partido no es la mejor y ella no lo va a hacer. Renuncia a la mesa directiva del Congreso para que el Congreso elija un nuevo presidente del Congreso y automáticamente sea presidente del país. Entonces los congresistas tenían que buscar una persona, un congresista que no tenga rabo de paja, como quien dice, que sea lo más probo posible y que no haya tenido nada que ver con el gobierno de Alberto Fujimori. Y bueno, así van a elegir a uno de los menos votados, un congresista menos votado. ¿Quién fue ese? Valentín Paniagua. Ahora sí, Valentín Paniagua fue elegido presidente del Congreso y automáticamente se convirtió en presidente del Perú. Ahí lo tenemos entonces, Valentín Paniagua al Palacio, dice. Y bueno, y durante este gobierno, el señor presidente Paniagua, Chaparrón Paniagua, estableció su gabinete de lujo. Aquí tenemos al ex secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, pregunta de examen de admisión, ¿ah? El gabinete Pérez de Cuellar. Tenemos a Quetín Vidal, ¿no? El que ordenó la captura de Guzmán en el 92. Y bueno, ahí tenemos a Paniagua que le están imponiendo a la banda presidencial como un gobierno de transición, ¿ya? De transición para dirigir al país por 8 meses. Ya está.
Entonces, durante el gobierno de Paniagua, obviamente no va a hacer grandes obras, ¿no? No le va a alcanzar tiempo para hacer todo eso, son apenas 8 meses. Se instala la mesa de lucha contra la pobreza aquí abajo, ¿no? Luego se crea la Iniciativa Nacional Anticorrupción, la Comisión Nacional del Trabajo, el Acuerdo Político Nacional y una cuestión muy importante, eh, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. ¿Ya? Siempre han preguntado de eso en la UNSA. ¿En qué gobierno se creó la Comisión de la Verdad? Pues Paniagua. ¿Qué documentos hay que leer para conocer la historia del terrorismo? No sé qué. El informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? El Perú, entre otros aspectos, retorna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que Fujimori se había ido de esa corte, ¿no? Para evitar que le digan algo. Entonces ahí está, retornamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se firma la Declaración de Chapultepec en México sobre la libertad de prensa, y también el Perú firma la Carta Democrática Interamericana de la OEA, ¿ya? Para proteger la democracia en el país. Y en cuanto al informe final, la, la Comisión de la Verdad se creó para investigar cómo fue el origen, todo, cómo fue el proceso, qué responsabilidades tuvieron las autoridades, qué sucedió entre mayo de 1980, cuando apareció en Chuschi, el sendero, hasta que se fugó Fujimori en noviembre del año 2000. Todos esos 20 años, ¿qué sucedió con respecto al terrorismo? Así que esta Comisión de la Verdad va a recibir audiencias públicas, va a entrevistar personas, en fin. Y después de un arduo trabajo, aquí tenemos el presidente Alejandro Toledo, es en su gobierno cuando la Comisión de la Verdad, presidida por Salomón Lerner, presenta su informe final. Ahí tienes allí los tomos del informe final de la Comisión de la Verdad. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, en el Perú hubo 69.280 muertos y desaparecidos por causa de la violencia terrorista. El 54% de esos 69.280 fueron víctimas de Sendero Luminoso. Se les atribuye a Sendero Luminoso. Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso. 37% de esas víctimas son agentes del Estado, es decir, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, ¿no? Que tuvieron que ver con muertes de los campesinos y demás personas, desapariciones. Entonces, esto es solo parte del informe final de la Comisión de la Verdad. En el gobierno de Paniagua se crea y el informe final es en el gobierno de Toledo. Así que así pasa rápidamente los 8 meses del gobierno de Paniagua y tenemos a Alejandro Celestino Toledo Manrique, que se había hecho conocer desde las elecciones del 2000 con la marcha de los Cuatro Suyos, pero ya sabemos que eso no sirvió de mucho para que Fujimori deje el poder. Tiene sus elecciones en el 2001. Hay problemas con él porque no quiso reconocer a una hija ilegal que tuvo, ¿no? O sea, hija fuera del matrimonio, a la famosa Saraí Toledo, ¿no? Todo un caso. Al final, toma el mando presidencial en el año 2001. Y con Alejandro Toledo salimos de la recesión económica. El Perú comienza a crecer, ¿no? Y comenzamos a crecer a pasos agigantados, tanto que se comienza a hablar del milagro peruano, el nuevo Chile. Chile es visto a nivel internacional como un país modelo en América Latina de crecimiento económico. Bueno, somos el nuevo Chile, bueno, éramos, ¿no? Entonces, se comienza la construcción del gasoducto surandino o del gas de Camisea, ¿no? Del gas de Camisea, Cusco. El gas va a llegar a Lima, a Ica y también una parte de Arequipa. También se construye la carretera interoceánica para unir a Perú y Brasil. Recordemos que esto es importante porque en el ámbito globalizado que estamos viviendo, es importante para Brasil hacer negocios con Asia y qué mejor salir por Perú. Entonces, para unir a Perú y Brasil se hace esta carretera interoceánica y es allí donde encontramos el nexo de el presidente Toledo con Odebrecht. Por eso es que ahorita el presidente Toledo, el expresidente, está en la cárcel, ¿no? Está en el penal Barbadillo esperando su juicio. Lo han extraditado ya el año pasado.
También se inicia los estudios del proyecto minero Las Bambas, ¿ah? Además, una ley de regionalización. Esa ley de regionalización hace realidad justamente la descentralización en el país, tan añorada por muchos años. Y se convocan elecciones para elegir un gobernador o presidente regional en el año 2002. Así que para el 1 de enero del 2003 ya tenemos nuestros gobernadores o presidentes regionales. Por otro lado, el Perú está creciendo económicamente, vuelvo a repetir, se habla del milagro peruano o el milagro peruano, ¿m? Y también se firman los tratados de libre comercio, TLCs. El ambiente, recuerda, es de globalización mundial. TLCs con quién, profesor? TLC con Mercosur, Mercado Común del Sur, con la Comunidad Andina de Naciones, con Tailandia. Y se prepara el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Ahí tenemos entonces Estados Unidos de Norteamérica. Bien, esos son los más destacados. Ahora, en este ámbito entonces se hacen ciertas obras. Se siguió el modelo neoliberal de Fujimori y también la política de privatizaciones. En cuanto a las privatizaciones, el presidente Toledo en Arequipa privatizó Egasa y Ejesur. Y es debido a eso que se da el Arequipazo de junio del 2002, donde lamentablemente dos jovencitos murieron allí y el Estado tuvo que retroceder. Dejó sin efecto la venta de gas de Jesús que le había ganado Tractebel, una empresa belga, y dejó sin efecto la venta de gas y de Jesús. Por otro lado, se da el Andahuaylazo, un- la toma de la comisaría de Andahuaylas por parte de Antauro Humala, ¿no? Entre el 1 y el 4 de enero del año 2005, con lamentablemente algunos policías muertos allí. Y como hay dinero, entonces hay que seguir haciendo obras como, por ejemplo, el Plan Huascarán o el proyecto Huascarán para dotar de tecnología, sobre todo Internet, a los colegios estatales, ¿no? El proyecto Huascarán. También tenemos programas como A Trabajar Urbano, A Trabajar Rural, Techo Propio, ¿no? Mi Vivienda, en fin. Entonces van a darse algunos de estos programas sociales también. En fin, entonces ahí va terminando el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, ¿ya? Y luego tenemos el gobierno de Alan García Pérez, su segundo gobierno. Le ganó en segunda vuelta a Ollanta Humala. Recordemos que pasaron a segunda vuelta este caballerito, el suicida, y Ollanta Humala. Entonces, Humala tenía un discurso radical, ¿ah? Humala tenía un discurso radical. Él quería regresar a la Constitución del 79, nacionalizar empresas, ¿no? Uno de izquierda radical. Por eso es que prefirieron votar por Alan García. Gana Alan García 2006 al 2011 y sigue las firmas de los TLCs. Firmas TLCs, entra en vigencia el TLC con Estados Unidos, ya se había firmado antes, pero ahora entra en vigencia. Se firma el TLC con China, con Chile, y como puedes ver, a partir de esos años, productos chinos han invadido el mercado peruano, ¿no? Tus audífonos que te cuestan 3 soles, 5 soles, bueno, esos son chinos, ropa china, zapatos chinos, etcétera. Automóviles chinos, en fin. Y después también TLC con Chile, así que los inversionistas chilenos también vienen al Perú. Saga Falabella, ¿no? Inca Farm, etcétera. Lamperú, ¿no? Empresas chilenas. Pero también hay peruanos que van a invertir a Chile. Se están en uno y otra dirección. Aparte de esto, más TLCs con Singapur, con Corea del Sur, con la Unión Europea, Canadá, México, Suiza, una lista larga, ¿ya? Y bueno, el Perú también sigue creciendo, ¿no? El Perú crece con Toledo, crece con Alan García, son 10 años de crecimiento económico continuo. Entonces hay más dinero, aumenta la inversión privada extranjera y como hay dinero, hace obras, por ejemplo, los colegios emblemáticos, mejorar la infraestructura de estos colegios.
Lo bueno hubiese sido que dé a los colegios, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay colegios que no tienen ni agua ni para empezar el año escolar y están allí. Pero bueno, aquí Alan García destruye los colegios como, por ejemplo, Independencia para construir una nueva infraestructura, ¿no? Mucho más moderna, en fin. A nivel nacional hace esto. También infraestructura en salud, educación, agua, electricidad, carreteras, en fin. El Metro de Lima, el famoso tren eléctrico de Alan García, de su primer gobierno, ahora se convierte en el Metro de Lima. Y ese Metro de Lima va a ser terminado por la empresa Odebrecht. Por eso tiene la relación de Odebrecht con Alan García. Sí, recibió su coimita de 21 millones de dólares. Entre otros aspectos, se remodela el añejo Estadio Nacional, con gras moderno, palcos y toda la nota. Por otro lado, terremoto en Pisco, el moqueguazo donde participa Martín Vizcarra, y me interesa esto, ¿no? El baguazo del año 2009. ¿Ah? Como estamos en la época de crecimiento económico, inversión privada, alentar todo eso, el presidente García había concedido tierras a una empresa norteamericana en la selva, ¿no? Tierras en la selva, para que exploten el petróleo. Y cuando los nativos que creen que mencionan que esas tierras son suyas por milenios, entonces comienzan a defender, ¿no? Esas tierras, la posesión de esas tierras. Enfrentamiento entre policías, manifestantes, lamentablemente muertos por ambos lados. Y lamentables declaraciones del presidente Alan García diciendo que un pequeño grupito de personitas no, que ni siquiera eran de primera categoría no iban a impedir el crecimiento económico del país. Que todos los peruanos estamos de acuerdo con el crecimiento, menos estos, ¿no? Entonces, pues estamos con esta situación del paguazo. Lamentablemente hubo muertos también. Casos de corrupción, cuando no, los petroaudios y los narcoindultos. Y los petroaudios y los narcoindultos. Alan García indultó a narcotraficantes. También se inician los proyectos de estudio de impacto ambiental del proyecto minero de Tía María y La Tapada. También tenemos la ley de carrera pública magisterial, ¿no? En donde para pasar de un nivel a otro, los profesores tienen que dar exámenes, ¿no? Se intenta premiar la meritocracia, ¿ah? Y por otro lado, el Perú presenta su problema de límites marítimos con Chile a la Corte Internacional de La Haya, que queda en Países Bajos, Holanda. Entonces, eso se presentó en el gobierno de Alan García. Será en el gobierno de Humala cuando se da la resolución final, ¿no? Pero es aquí donde se presenta. Llevan entonces a cabo las elecciones del año 2011, segunda vuelta otra vez. El cosito ya había cambiado un poco su mensaje radical del año 2006. Ahora se suaviza un poco, sobre todo cuando pasa la segunda vuelta entre Ollanta y la señora K, ¿no? La señora K. Y justamente Humala le va a ganar en segunda vuelta a la señora K. Y antes de esto hay que decir que ahí tenemos la conexión con Odebrecht. ¿Qué tiene que ver Odebrecht? Odebrecht le dio dinero tanto a Humala y a Keiko para la campaña del año 2011. ¿Ah? Por eso están esperando sus juicios, ¿no? Tanto Keiko como Ollanta Humala. Recuerden que Humala le ganó por 4 puntos, 5 puntos de diferencia a Keiko, así que Keiko no va a poder reclamar nada, que me han robado votos, nada. Y así empezó. Ah, y un detalle. Para que Humala pueda ganar, tuvo que firmar la hoja de ruta con los poderosos empresarios del Perú. ¿Para que no? Porque recuerden que él quería cambiar de constitución, ¿no? O sea, más que cambiar, regresar a la constitución de 1979. Quería nacionalizar, en fin. Entonces, firma un documento que se llama la hoja de ruta, que en realidad es un compromiso para no hacer los cambios radicales que estaba diciendo. Y así empezó su gobierno de la gran transformación y de inclusión social. Esa palabrita, ¿ah? Esas palabritas, inclusión social, con Humala. Pero de inmediato le explotan en la cara de su gobierno protestas antimineras.
el Congazo, Conganova, en Cajamarca, Selendín. Iban a desaparecer unas lagunitas, ¿no? Ahí tenemos la caricatura de Carlín, ¿no? Haciendo noticia de esto. Por otro lado, las protestas contra Tía María. Esas protestas empezaron en realidad en el año 2011, cuando antes de que se vaya Alan García, continuaron con Humala, con Vizcarra también. Recuerden que el proyecto minero Tía María lo va a explotar Sauder Perú, la empresa minera Sauder Perú. Agro sí, mina no, ya está. Por otro lado, también tenemos protestas en Espinar, Cusco, contra la empresa Estrata Tintaya por la contaminación de los ríos, ¿no? Entre otras cosas, algunos hablaban ya del indulto a Fujimori, que tiene que indultar a Fujimori, que no sé qué, que a lo mejor Ollanta va a sacar a su hermano de la cárcel. Recuerda que estaba en la cárcel Antauro por el baguazo, baguazo que estoy hablando, Andahuaylazo, ¿ya? También tenemos por acá, se inaugura el proyecto Olmos, agua para el desierto de Lambayeque, perforando la cordillera de los Andes, desde la sierra, ¿no? También aumenta el sueldo mínimo de 750 a 850 soles y después a 950. También eleva el presupuesto al sector de la educación. Aumenta el sueldo de los profesores, en fin. Y sobre todo, lo más importante y lo más vistoso de su gobierno son los programas sociales, ¿sí? Como 31 programas sociales. Ahí tenemos algunos cuantos, pues, Pensión 65, Caliwarma, Más, Trabaja Perú, Vida Digna, FICE, Beca 18, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que lo hace famoso al Cosito Llantumala. Se lleva a cabo las elecciones del año 2016 y ya sabemos que en segunda vuelta participa Pedro Pablo Kuczynski y la señora K. ¿Sí? La señora K, la señora Keiko. Su partido se llama Fuerza Popular, ¿no? ¿Y qué significa PPK? Peruanos por el cambio. Peruanos por el cambio es el partido de PPK. Sube, sube PPK. Y PPK le ganó por poquitito, menos de 1%. La señora K se puso a llorar, me han robado los votos. Y comenzó a bajárselo al caballerito, que empezó todo muy entusiasta, inclusive haciendo ejercicios, ¿no? Y la primera víctima del choque, entonces miren, aquí empieza la inestabilidad política en el país, ¿no? El choque entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, PPK y el Congreso de Fuerza Popular en su mayoría. Y la primera víctima de este choque es la censura a todo el gabinete Fernando Zavala, a todo el gabinete Zavala, este caballerito que ves ahí. Esa fue la primera crisis, ¿no? Y era la primera vez que no le aceptan o que no le dan la confianza. Una más y disolvía el Congreso PPK. Una más, ¿no? Por eso van a tener mucho cuidado los fujimoristas aquí. Otras víctimas van a ser el ministro Saavedra y también el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que va a tener problemas por la adenda de Chinchero, ¿sí? Por la adenda de Chinchero. Y Vizcarra va a ser enviado como embajador del Perú en Canadá. En el gobierno de PPK, para su mala suerte, estalló el escándalo Lava Jato, el escándalo Lava Yato o Lava Jato en Brasil, en Brasil. ¿Ah? El Consejo de Estado norteamericano es el que dio la noticia de que Odebrecht había coimeado en varios países, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en México, en fin, 12 países. Cuando dijeron Perú, Perú, ¿a quién has dado plata, causa? Al expresidente Toledo y a su ministro PPK. También le he dado plata a Alan García Pérez por el Metro de Lima. También le he dado plata a Keiko y a Ollanta en la campaña del 2011. También le he dado plata a la alcaldesa de Lima, Susanita Villarán, por la línea marítima. Entonces fue todo un escándalo tremendo, en donde las empresas de PPK, Westfield Capital y First Capital están involucradas en este problema.
recordemos un detalle. En el gobierno de Alejandro Toledo, ¿ya? En el gobierno de Alejandro Toledo, el ministro de Economía era PPK, ¿sí? PPK. Y estaba en licitación construir la carretera interoceánica. Y justamente, pues, la empresa Odebrecht contrató a las empresas de PPK para que le hagan una asesoría técnica sobre el asunto de la carretera interoceánica. Y es allí donde se encuentra el nexo entre PPK y Odebrecht, ¿no? PPK, al hacer eso, hay conflicto de intereses. Por eso el Congreso Fujimorista, sí, van a plantear su primer proceso de vacancia y la votación para el 22 de diciembre del 2017. ¿Y a quién está allá arriba? Pedro Castillo. Que sí, profesor. Lo que pasa es que recuerden que el año 2017 hubo una huelga ilegal de docentes, encabezada por Peter Castell. Ahí se hace famoso Pedro Castillo. Bueno, regresamos a la vacancia. Ese día 22 de diciembre se va a salvar el PPK porque no van a tener los votos necesarios para vacarlo. Y todo porque Kenji y su grupo de vengadores, los Avengers, se habían abstenido de votar, ¿no? Eso salvó a PPK. Y PPK, a los 2 días, indultó a Fujimori, 24 de diciembre del 17, ¿sí? Indultó a Fujimori y eso provocó la renuncia de algunos de sus ministros, ¿ya? Y por eso hoy día Fujimori está libre, pues, ¿no? Por ese indulto de PPK. Y comprenderás entonces que va a afrontar su segundo proceso de vacancia. Ahí está el grupo de los Avengers, ¿no? Ahí están los Avengers con Kenji al fondo, ¿no? Ellos, al no votar, pues salvaron la cabeza de PPK. Hubo nuevas pruebas de corrupción, se abrió un segundo proceso de vacancia contra PPK, ya, por el indulto y después por nuevos indicios de Odebrecht. Y Kenji va al rescate en marzo del 2018. Conversa con el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, el de la mano SAS, y obviamente le dice que no vote a favor de la vacancia o que se abstenga a favor, y a cambio de eso, pues le van a favorecer con priorizar obras para Puno. Ese escándalo hizo que el presidente PPK renuncie. La renuncia de PPK fue por ese escándalo de los Mamani audios, Mamani videos o Kenji videos, como quieras llamar. Ante la renuncia de PPK, pregunta, ¿el Congreso de la República aceptó o no aceptó la renuncia de PPK? Sí, señores, sí le aceptaron la renuncia. A él no lo declararon incapaz moral. A él le aceptaron la renuncia. Bien, PPK, chao. Y obviamente el que dijo, si votan a PPK, yo me voy con él y nos vamos todos. Bueno, ese traidor va a gobernar el país. ¿Quién? Este lagarto, pues. El lagarto Vizcarra. 23 de marzo del 18 al 9 de noviembre del 2020. Martín Vizcarra Cornejo, tu bebito Fiu Fiu. Así empieza entonces el gobierno de este traidor también. Y nadie le dijo nada, ¿no? Tú eres mi presi, más bien le dicen. Bueno, entonces iba a haber otro escándalo, el escándalo de los cuellos blancos del puerto, un escándalo donde se comprometen jueces y fiscales, los cuellos blancos del puerto. Esos cuellos blancos del puerto, tenemos ahí dos jueces importantes como César Inostroza Pariachi y sobre todo Pedro Chávarri, que van a ser protegidos, sobre todo Pedro Chávarri, protegidos desde el Congreso Fujimorista. Y bueno, el problema después viene para cerrar el Congreso. em, Como estamos viendo la corrupción del Poder Judicial, y son el Congreso los que están blindando a este Pedro Chávarri, y son el Congreso el que tiene que elegir a los magistrados del TC. Entonces, Vizcarra quiere hacer unas nuevas normas cómo el Congreso debe elegir a los miembros del TC. Por lo tanto, el Congreso tendría que abstenerse de elegir a los miembros del TC hasta que el presidente dé una ley, ¿no? Para ver cómo se tienen que elegir a los miembros del TC. El Congreso no espera y el Congreso decide iniciar la elección de los nuevos miembros del TC.
El presidente del Congreso era este señor, Olaechea, de Fuerza Popular. Y el Congreso había elegido a su pariente, a su primo, al primo del presidente del Congreso, Olaechea, fujimorista, ¿sí? Para que reemplace a un miembro del TC, a un primo suyo. ¿Mm? Entonces, el presidente Vizcarra envió a Salvador del Solar, que era su premier, a hacer cuestión de confianza ante el Congreso. Recuerda que no lo dejaron ingresar, entró en peleones, en fin. Al final hizo cuestión de confianza. El Congreso no lo escuchó, le llegó y continuó eligiendo al segundo miembro del TC. Como Vizcarra está viendo todo por la televisión, entonces Vizcarra dice, siguen eligiendo el miembro del TC cuando mi ministro ha hecho cuestión de confianza. No puede ser. Significa que me han denegado la confianza en forma fáctica y por eso se animó a disolver el Congreso de la República. Pero tuvo éxito, ¿por qué? Porque tuvo a la policía de su lado, ¿no? Así que la policía de inmediato lo obedeció a Vizcarra y cerró, los militares cerraron el Congreso y nadie puede entrar, solo salir. Así que comprenderás que el Congreso, al enterarse de que Vizcarra los ha cerrado, el Congreso lo declara incapaz moral a Vizcarra y lo vacan, la vacancia de Vizcarra. Por eso el Congreso llamó a la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, para que se ponga como presidenta del Perú. Hicieron la ceremonia, pero fue un chiste en realidad porque la señora renunció al día siguiente, ¿no? No tenía la fuerza ni el apoyo de la policía ni del ejército. Entonces, así cierra el Congreso Martín Vizcarra con una cuestión que él se inventó. Eso de la denegación fáctica no existe. Así que para el 26 de enero del 2020 hay elecciones para un nuevo Congreso. Y el Perú, bueno, como siempre, votamos hasta las patas. Miren quién apareció, ¿no? El pescadito, uno de los más votados. ¿Ah? Y bueno, hay un nuevo Congreso ahora y en marzo del 2020 empezó la pandemia, ¿no? Empezó la pandemia, 15 días, pasó un mes, 2 meses, un año, 2 años. Otros escándalos como el de Richard Swing, por ejemplo, pero eso no nos importa mucho. Y después vino otro escándalo de las empresas constructoras. ¿Ah? Pagaban una coima de 3% por cada obra pública al famoso ministro Martín Vizcarra, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, pues, esto hace de que el Congreso lo declare incapaz moral, ¿sí? Y obviamente su vacancia por incapacidad moral. Y asume, ya sabes quién, ¿no? El presidente del Congreso, que era de Acción Popular, Manuel Merino de la. Y bueno, salieron a protestar en las calles, que no, Merino no me representa, no es mi presidente, en fin. Y la cosa que lo sacaron y lo reemplaza el presidente del Congreso, que era, bueno, elecciones también hubo, porque había otro presidente del Congreso, así que hubo otras elecciones y nombraron a Sagasti presidente de Perú después. Durante el gobierno de Sagasti, ahí recién nos enteramos que el papá Vizcarra se había inyectado ya, se había vacunado, ¿no? Y su ministra Pilar Macetti, la ministra de Salud, y no habían comprado ni una miserable vacuna estos desgraciados. El señor Mentiras, ahí está. Mitómano, tío, recontra mitómano, ¿no? Eh, porque no había comprado ninguna vacunas, ni siquiera estamos en lista. Recién con Sagasti vienen las vacunas, los pinchazos, ¿no? Y bueno, y convoca elecciones y ya sabes quién gana, pues, ¿no? Peter Castell, Pedro Castillo Terrones, que pasó a segunda vuelta, ¿no? Estos resultados son de la primera vuelta, 16% y 11%. Vea, pone 12. Si suman los dos, 17 y 12%, no llegan ni a la mitad. O sea, con menos de la mitad, menos del 50%, estos dos angelitos pasaron a la segunda vuelta, ¿no? En fin. Entonces, pues, todo porque Keiko pasó, porque si Keiko no pasaba, pasaba Hernando de Soto, ganaba Soto, o cualquiera otro, menos Castillo. Pero como pasó la señora acá, y el voto contra Fujimori es tremendo en el Perú,
Entonces dice, no, yo no voto por esta desgracia, mejor voto por el otro. Además es profe, no sé qué, ya está. Votaron por Castillo, pues. Él tampoco merecía ser presidente, ni siquiera pensaba en ser presidente. Bueno, le surtieron las cosas. Hay que tener suerte también. Y bueno, de esta manera ya sabes que se le va la prensa encima porque él quiere cambiar de constitución, quiere formar una asamblea constituyente, ¿no? La prensa con razón y sin razón también, le hacen cargamontón, en fin, ¿verdad? Pero él fue tan tonto de que intentó disolver el Congreso y por eso le cayó todo el guante encima. Dina Boluarte gobierna y con Dina Boluarte lamentablemente están las protestas, que no me representas, que no sé qué, yo no te elegí, pero recuerden que hemos votado por una terna de presidentes y ellas le correspondía. Y el programa de gobierno de Dina Boluarte tiene 9 ejes. Tiene 9 ejes. Un eje es lucha contra la corrupción de Castillo. El otro eje es un buen año escolar, porque recuerda que estamos saliendo de la pandemia, ¿sí? No han aprendido nada los chiquitos en la pandemia. Virtual no se aprende nada, ¿no? Sobre todo en primaria, imagínate, matemáticas, en fin. Entonces, un buen año escolar. Y también encontramos de que hay que reactivar la economía, porque la pandemia nos ha paralizado 2 años, los casos de corrupción, en fin, no hay mucha inversión privada, estamos en recesión económica. Y bueno, lo que había que hacer era recuperar el país y por eso crea un programa llamado Compunche Perú, ¿sí? Compunche Perú. Y bueno, y así se van suscitando los acontecimientos y tú ya sabes, según las últimas informaciones, ya sabes que ha renunciado Otárola, ¿no? Por otro escándalo, ¿sí? Ha renunciado Otárola. Y bueno, y este Congreso, recuerden ustedes que Martín Vizcarra, no, en las elecciones del nuevo Congreso del 2020 también hubo referéndum. Nos preguntaron si los peruanos queríamos que se regrese a la bicameralidad. Hemos dicho que no en el 2020. Y este Congreso, ayer, anteayer, han aprobado el retorno a la bicameralidad, los desgraciados, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, habrá que ver qué pasa. Y de esa manera, entonces, señores, señoritas, terminamos esta situación con los presidentes del Perú. Bien, con esto entonces terminamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento? No sé, antes de retirarme. Profesor, buenas tardes. Disculpe, una consulta. Durante el gobierno de Pedro Castillo no hay nada para resaltar, ¿verdad? ¿Qué podríamos resaltar? Si todo ha sido choques entre poder ejecutivo, legislativo, que Tebaco, que no sé qué, no hay nada que rescatar. ¿Qué podríamos rescatar ahí? A ver, no se me ocurre nada, no recuerdo nada. Más bien la ineficacia del presidente, eso sí. ¿Mm? El golpe fallido, como ya le hemos hablado, ¿no? Estaba ya en su tercer proceso de vacancia, estaban intentando vacarlo por tercera vez. No iban a tener los votos para vacarlo, ¿ah? No iban a tener los votos. Lo que pasa es que cuando en la mañana de ese día, 7 de diciembre del 2022, su colaborador de Castillo, el brazo derecho de Castillo, se convirtió en colaborador eficaz y estaba diciendo que él mismo le dio dinero, las coimas a Castillo, 50.000 soles mensuales, que creo que un poco más, por mantener a un ministro allí, ¿no? Entonces, claramente es un corrupto el tipo, ¿no? Y al parecer eso, ese miedo, ese temor quizás lo hizo, ¿no? Tomar la decisión junto con su, ¿cómo se llama esta tipa? Ya ni me acuerdo ya su nombre. Su primera ministra de que den el golpe de Estado, ¿no? El mejor presidente de Perú, eso es un chiste, eso depende eso es algo subjetivo. ¿Quién es el mejor o el peor presidente de Perú? Eso es algo subjetivo. Unos te van a decir Velasco Alvarado, otros te van a decir Fujimori, eso es subjetivo, eso va a depender quién se favoreció más con el gobierno y en fin. Mm, no me gusta responder esas cosas, porque todos han robado, así que esa es la idea. Muy bien, el que robó menos, dice.
Bien, lo dejamos por acá entonces, jovencitos. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Estudiar. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Ya vamos a empezar repasos del primer banco ya también. ¿Listo? Vamos a empezar con culturitas, incas. Vamos a ver. ¿Listo? Cuídense mucho entonces. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima semana, profesor. Listo. Chao, chao. Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenísimas noches. Hoy entonces vamos a desarrollar ya lo que comprende la semana décima de esta preparación para el ordinario. Y pues vamos a compartir ahora la pantalla, vamos a observar un tema interesante que es los ciclos biogeoquímicos. Bien, vamos a ver entonces qué se comparte en la pantalla. No se puede compartir. Vamos a avisar. Ya envié un mensaje para que pueda compartir. Ahorita seguro que nos dejan por compartir. Nada, no me permite compartir.